Hola. Hoy les voy a contar una historia sobre el amor de una madre, la traición de la persona más cercana y un milagro que ocurrió después de 7 largos años. Pónganse cómodos y escuchen con atención. Esto no es algo que se pueda inventar. La lluvia de la tarde golpeaba el techo de un viejo suru, como si intentara tocar los corazones de las dos personas sentadas adentro. Natalia miraba el gris edificio de la casa hogar a través del cristal empañado por las gotas y sentía como todo se le encogía por dentro. 10 años. 10 largos años ella y Diego habían soñado con tener un hijo. 10 años de análisis, procedimientos, esperanzas y decepciones. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja su esposo, poniendo una mano sobre la de ella. Natalia asintió, aunque no estaba lista. ¿Acaso se puede estar lista para convertirse en madre de un niño ajeno? Sin embargo, hacía tiempo que se había convencido de que no existen los niños ajenos. Solo existen los no amados. Salieron del coche. Diego abrió un paraguas sobre su esposa y juntos se dirigieron a la entrada. El edificio tenía un aspecto desolador, la pintura descascarada, rejas en las ventanas del primer piso, un letrero torcido. Pero detrás de esos muros vivían niños. Niños que esperaban a un papá y una mamá. En la recepción olía a cloro y a comida de comedor. Una mujer mayor con lentes colgando de una cadena. La directora, doña Tamara Ramírez, los recibió de manera seca, pero sin hostilidad. Así que al final se decidieron, dijo, hojeando sus documentos. Hace 3 años ya habían venido. En ese entonces no pudieron elegir. Natalia se estremeció. Sí, hace 3 años estuvieron aquí. Vieron a los niños, jugaron con ellos. Pero no se atrevieron. Le pareció una traición. Como si se rindiera. Como si admitiera su derrota. Ahora estamos listos, dijo Diego con firmeza. Queremos una niña de 6 o 7 años. Doña Tamara levantó la vista por encima de sus lentes. Todos quieren a los pequeños. Nosotros tenemos adolescentes que ya han perdido la esperanza. Discúlpenme, pero ya lo decidimos, dijo Natalia con suavidad, pero de forma inquebrantable. Una niña. La directora suspiró y se levantó de su escritorio. Hay una. 7 años. Es callada. Tranquila. Se llama Alondra. Ha estado con nosotros casi desde que nació. Llegó recién nacida. La dejaron en la noche con una nota. Vengan conmigo. Caminaron por un largo pasillo con carteles descoloridos en las paredes. A lo lejos se oían risas de niños, el golpe de una pelota, fragmentos de una canción infantil. Natalia sentía como con cada paso su corazón latía más fuerte. Doña Tamara se detuvo frente a una puerta con una placa que decía, Grupo 3, y se volvió hacia ellos. Esperen aquí. Voy por ella. Los minutos se alargaban como horas. Diego sostenía la mano de su esposa, sintiendo cómo temblaba. Él también estaba nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. Para él, este paso tampoco era fácil. Durante 10 años había visto a Natalia llorar después de cada prueba negativa, cómo se culpaba a sí misma, cómo se apagaba día tras día. Si esta niña le devolvía la alegría de vivir, él la amaría con todo su corazón. La puerta se abrió. Doña Tamara salió primero, llevando de la mano a una pequeña niña con un sencillo vestido azul. Tenía el cabello claro, recogido en 2 delgadas trenzas, y unos enormes ojos grises que miraban al mundo con una seriedad impropia de su edad. Natalia dio un paso adelante. Se puso en cuclillas para estar al nivel de la niña. Hola, dijo, tratando de que su voz no temblara. Me llamo Natalia, y a ti te conozco. Eres Alondra. La niña asintió sin decir una palabra. Y en ese momento, del cuello de su vestido se deslizó una pequeña cruz de plata en una fina cadena. El tiempo se detuvo. Natalia miraba la cruz, incapaz de moverse. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los sonidos se volvieron lejanos y sordos. La reconocería entre mil. Esa cruz con un rasguño apenas visible en el brazo izquierdo, con un diminuto grabado en el reverso, protégeme y sálvame. Esa cruz, 7 años atrás, estaba en su cuello. El día que llegó al hospital. El día que dio a luz a la hija que nunca vio. ¿De dónde?, susurró Natalia, extendiendo la mano hacia la cruz. La niña retrocedió asustada. Es mía. Me la dejó mi mamá. Natalia no escuchó sus palabras. Todo se volvía borroso ante sus ojos. Sus piernas flaquearon y comenzó a desplomarse. Natalia, gritó Diego, corriendo hacia su esposa. Pero fue demasiado tarde. Ella ya yacía en el frío linóleo, pálida como el papel. Cuando Natalia recuperó el conocimiento, estaba acostada en un viejo sofá en la oficina de la directora.
Doña Tamara le ofrecía un vaso de agua, y Diego estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano con el rostro blanco de miedo. ¿Qué pasó?, preguntó él. Me asustaste muchísimo. Natalia intentó sentarse. La cabeza le daba vueltas, pero sus pensamientos eran claros, cristalinos, aterradoramente claros. ¿La niña?, preguntó con voz ronca. La llevaron de vuelta a su grupo, respondió doña Tamara. Se sintió mal. Mejor vengan otro día. ¿Cuándo? La cruz, la interrumpió Natalia. ¿De dónde sacó esa cruz? La directora frunció el ceño. La cruz llegó con ella, siendo apenas un bebé. Es lo único que tenía de su madre. La guardamos. ¿De qué madre? Natalia ya estaba de pie, ignorando el mareo. Usted dijo que la abandonaron en el hospital. ¿En cuál? Doña Tamara estaba claramente desconcertada por tal insistencia. Esa es información confidencial. No tengo derecho a... Es mi cruz. Natalia casi gritaba. ¿Entiende? Mía. La perdí hace 7 años, cuando estaba dando a luz. Un silencio se apoderó de la oficina. Diego miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Natalia, comenzó con cautela. ¿Estás segura? Hay miles de cruces como esa. En el reverso está grabado, protégeme y sálvame, dijo Natalia con precisión. Y tiene un rasguño a la izquierda. Me lo hice con la uña cuando me la puse. Una semana antes del parto. Doña Tamara palideció. Esto es un malentendido, murmuró. Estas cosas no pasan. Pero Natalia ya no le escuchaba. Recordaba aquel día, el 7 de octubre, 7 años atrás. El día que dividió su vida en un antes y un después. Recordaba el dolor de las contracciones, el techo blanco de la sala de partos, los rostros cubiertos con cubrebocas. Recordaba cómo perdía el conocimiento, cómo se hundía en la oscuridad. Y luego, el despertar y las palabras del médico, palabras que la hicieron desear la muerte. Lo siento mucho. La bebé no sobrevivió. 7 años había vivido con ese dolor. 7 años llorando a la hija que ni siquiera llegó a ver. 7 años creyendo que su niña estaba muerta. Y ahora, esa niña estaba frente a ella, viva, con su cruz en el cuello. Diego. Natalia se volvió hacia su esposo, y en sus ojos ardía un fuego que él no había visto en muchos años. Nuestra hija no fue enterrada. A nuestra hija la robaron. Diego conducía en silencio, apretando el volante con los nudillos blancos. La lluvia se había intensificado. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Pero él no notaba ni el mal tiempo ni el camino. Su mundo acababa de ponerse de cabeza. 7 años atrás, él estaba junto a su esposa en el hospital de maternidad. 7 años atrás, le sostenía la mano cuando comenzaron las contracciones. Y luego le pidieron que saliera. Complicaciones, dijeron los médicos. Esperó en el pasillo durante 4 horas, enloqueciendo de miedo e incertidumbre. Y cuando finalmente salió una doctora con cara de cansancio y le dijo que la bebé no había sobrevivido, él le creyó. ¿Cómo no iba a creerle? Cuéntamelo todo, dijo con voz apagada, sin apartar la vista del camino. Desde el principio. Lo que recuerdes. Natalia estaba sentada a su lado, apretando su bolso contra el pecho, como si pudiera protegerla de los recuerdos que la inundaban. Te lo he contado cientos de veces. Cuéntamelo otra vez. Cada detalle. Ella cerró los ojos y la memoria. Servicial. Le trajo imágenes de hace 7 años. Las contracciones comenzaron de noche. Me llevaste al hospital. Ese que está en las afueras de la ciudad. ¿Recuerdas que nos lo recomendaron? Dijeron que allí había una buena doctora. Rosa Elena Ibarra. Recuerdo. Me registraron, me llevaron a la sala de preparto. Tú estabas a mi lado. Luego algo salió mal. La presión me bajó, recuerdo. Empecé a marearme. Se pusieron a correr a mi alrededor, te sacaron a ti. Y después un vacío. Desperté ya en una habitación. Sola. La voz de Natalia se quebró. Llegó una enfermera, joven, pelirroja, no recuerdo su nombre. Me dijo que había perdido mucha sangre, que hubo complicaciones. Y luego llegó la doctora Rosa Elena y me dijo que la bebé, que nuestra niña, no pudo terminar. Incluso ahora, después de 7 años, esas palabras se le atoraban en la garganta. ¿Y la cruz?, preguntó Diego. ¿Cuándo te diste cuenta de que no la tenías? Al día siguiente. Pensé que se me había caído durante todo eso. Le pregunté a las enfermeras, pero nadie la vio. Supuse que se había perdido. En ese momento no me importó. Había perdido a mi hija. ¿Qué importaba una cruz? Diego frenó bruscamente en el acotamiento. El coche se detuvo con un chirrido.
y ambos se inclinaron hacia adelante. Escúchame con atención. Se volvió hacia su esposa, y sus ojos ardían. Si lo que dices es verdad, y te creo, entonces a nuestra hija la robaron y la entregaron a una casa hogar. Eso es un crimen. Ya sé lo que es, lo interrumpió Natalia en voz baja. Pero ¿quién nos va a creer? Han pasado 7 años. El hospital cerró hace mucho. Ya lo investigué. La doctora Rosa Elena se fue a no sé dónde. ¿Qué tenemos? Una cruz que reconocí. Cualquier abogado en un juicio dirá que es una coincidencia. Entonces encontraremos pruebas. ¿Cómo? Diego se quedó pensativo. Trabajaba como ingeniero en una fábrica. Su mundo consistía en planos, cálculos y mecanismos. Investigar no era lo suyo, pero por su hija estaba dispuesto a todo. Mi primo Ciro, recordó. Él trabajaba en la policía. Era investigador. Ahora creo que está retirado, pero todavía tiene contactos. Hace 10 años que no hablas con él. Entonces es el momento perfecto para retomar el contacto. Ciro Ramírez vivía al otro lado de la ciudad, en una casa particular con una cerca inclinada y un perro que ladraba sin cesar. Cuando Diego lo llamó esa misma noche, Ciro guardó silencio por un largo rato y luego dijo una sola palabra: vengan. Ahora los tres estaban sentados a la mesa de una cocina estrecha, que olía a tabaco y a frijoles refritos. Ciro, un hombre corpulento con bigote canoso y una mirada penetrante, escuchaba sin interrumpir. Vaya, dijo lentamente cuando Natalia terminó su relato. ¡Qué historia! Déjenme pensar. Se levantó, se acercó a la ventana y encendió un cigarro. El hospital está cerrado. Dices. ¿Desde cuándo? 2 años después de lo que pasó. ¿La razón? Natalia se encogió de hombros. No sé. Traté de no pensar en ese lugar. Ciro resopló. Eso se puede averiguar. ¿Y la doctora esa? ¿Rosa Elena recuerda su apellido? Creo que era Ibarra o algo así. Ya es algo. Y díganme, ¿les mostraron a la bebé? ¿El cuerpo? Natalia se estremeció. Diego le puso una mano en el hombro. No, susurró ella. Dijeron que sería demasiado traumático, que era mejor no hacerlo. Yo estaba en tal estado que acepté. ¿Y les dieron el certificado de defunción? Enterramos un ataúd vacío en el panteón, junto a mis padres. Ciro se giró bruscamente. ¿Vacío? Nos dijeron que los restos habían sido cremados. Con nuestro consentimiento. ¿Ustedes dieron su consentimiento para la cremación? Diego y Natalia se miraron. No, dijo Diego lentamente. Es decir, nos dieron unos papeles. Natalia estaba bajo el efecto de los calmantes. Yo mismo estaba como en una nube. Firmamos sin mirar. Ciro apagó el cigarro. Miren, una de dos. O esto es una coincidencia gigantesca con la cruz. Y les digo, a veces pasa. O los engañaron como a unos niños. El método, en general, no es nuevo. He oído de casos así. ¿Qué método? Diego se inclinó hacia adelante. Parejas sin hijos. Ricas. Dispuestas a pagar cualquier cantidad de dinero por un bebé. La adopción es un proceso largo y tedioso. Y aquí tienes un bebé sano, sin rastros. Todos los documentos limpios. El bebé muere en el parto. La madre está inconsciente. El padre en shock. El crimen perfecto. Pero Alondra terminó en la casa hogar, exclamó Natalia. Si la robaron para venderla. ¿Por qué está allí? Ciro se rascó la nuca. Eso es precisamente lo extraño. Quizás el trato se canceló. Quizás los compradores se arrepintieron, o quizás fue otra cosa. Hay que investigar esto. Regresó a la mesa y se sentó frente a ellos. Miren, les seré honesto, el caso es turbio. El plazo de prescripción para la mayoría de los delitos ya venció. Incluso si encontramos a los culpables, será difícil meterlos a la cárcel, pero descubrir la verdad, eso podemos intentarlo. No necesitamos meter a nadie a la cárcel, dijo Natalia, y su voz vibraba con la emoción contenida. Necesitamos a nuestra hija. Queremos recuperarla. Para eso necesitan probar el parentesco. Una prueba de ADN y una resolución judicial que anule la renuncia a la niña que ustedes nunca firmaron. Nosotros no firmamos ninguna renuncia. Y eso es lo que hay que demostrar. Ciro sacó una libreta gastada de un armario. Tengo un contacto. Archivos, bases de datos, todo eso. Por debajo del agua, ya saben. Intentaré averiguar sobre esa doctora y el hospital. Y ustedes, mientras tanto, manténganse callados. Ni una palabra a nadie. Si de verdad había una red ahí, la gente involucrada es peligrosa. No hay que asustarlos.
Los 3 días de espera parecieron una eternidad. Natalia no podía comer ni dormir. Miraba las viejas fotografías, sus fotos de embarazada, los ultrasonidos, la cuna que ella y Diego nunca habían desarmado, aunque debieron haberlo hecho hace mucho tiempo. Al 4 día, llamó Ciro. Tengo algo. Vengan. Cuando llegaron, el exinvestigador parecía más sombrío que una nube de tormenta. Miren, comenzó sin preámbulos. El hospital lo cerraron 2 años después de su parto. Oficialmente, por irregularidades sanitarias. Extraoficialmente, hubo una investigación tras una denuncia anónima. Alguien informó sobre tráfico de menores. Natalia se agarró al borde de la mesa. ¿Y qué pasó? Lo silenciaron. La investigación no encontró nada. El hospital se cerró discretamente. El personal se dispersó. Y ahora, lo más interesante. Rosa Elena Ibarra. 6 meses después del cierre del hospital, compró un departamento de 3 recámaras en la colonia Roma. Y un coche nuevo, con su sueldo de doctora. Ajá. ¿Todavía está aquí? Preguntó Diego rápidamente. No. Vivió en ese departamento como año y medio. Luego lo vendió y se fue. Pero encontré su dirección. Está en las afueras. En un pueblo llamado San Juan del Río. Vive sola. Su esposo murió hace 3 años. Natalia se levantó. Vamos. Espera. Ciro la detuvo. ¿Qué piensas hacer? ¿Llegar así como así? ¿Y qué le vas a decir? Hola. Usted me robó a mi hija hace 7 años. No te va a abrir la puerta. O te la abrirá y llamará a la policía. ¿Y qué propones tú? Ciro guardó silencio un momento. Iré con ustedes. Y yo hablaré. Tengo un método para los interlocutores que no quieren cooperar. Diego y Natalia se miraron. No les gustaba lo que él insinuaba, pero no tenían otra opción. ¿Cuándo? Preguntó Diego. Mañana. Temprano. Y prepárense para escuchar algo que no les va a gustar. Porque la verdad rara vez es agradable. El pueblo de San Juan del Río los recibió con una neblina matutina y el ladrido de perros callejeros. Las casas aquí eran viejas, pero sólidas. Se notaba que alguna vez fue un lugar próspero, pero el tiempo y la falta de dinero habían hecho lo suyo. Cercas torcidas, jardines descuidados, esqueletos de coches oxidados en los patios. Aquella casa de allá. Ciro señaló una casita bien cuidada con techo de tejas verdes, que destacaba entre sus vecinas. Hay una camioneta estacionada. Así que está en casa. Natalia sintió que su corazón se aceleraba. En algún lugar, detrás de esa puerta, vivía la mujer que posiblemente le había robado a su hija. La mujer que 7 años atrás la había mirado a los ojos y le había dicho, su hija murió. Recuerden, Ciro se volvió hacia ellos. Yo hablo. Ustedes callados. ¿Entendido? Asintieron. La reja no estaba cerrada con llave. Ciro entró primero al patio, seguido por Diego y Natalia. No habían llegado a la entrada cuando la puerta de la casa se abrió. En el umbral apareció una mujer mayor, delgada, canosa, con el rostro surcado de arrugas. Natalia la reconoció al instante, aunque los años habían cambiado mucho a la otrora segura doctora. Rosa Elena se veía enferma y agotada. ¿Quiénes son? Preguntó con voz ronca, entrecerrando los ojos ante los visitantes inesperados. Ciro dio un paso adelante, sacando una vieja credencial de su bolsillo. Policía de investigación. Necesitamos hablar. ¿Cuál policía ni que nada? La mujer palideció, pero su voz se mantuvo firme. Muestre sus documentos. Doctora Rosa Elena. Ciro guardó la credencial. No juguemos a esto. Usted sabe por qué estamos aquí. El hospital de maternidad en las afueras. Hace 7 años. Los niños que morían al nacer. El departamento en la Roma con sueldo de doctora. La mujer se aferró al marco de la puerta. Parecía que iba a caerse. No entiendo de qué habla. Claro que entiende, la cortó Ciro con dureza. Y tiene 2 opciones. O hablamos aquí como personas civilizadas. O llamo a mis muchachos y en 1 hora la llevan a declarar. Oficialmente. Con actas y con la perspectiva de pasar el resto de su vida en una celda. Natalia observaba la escena, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Quería lanzarse sobre esa mujer, agarrarla por el cuello, sacudirla hasta que lo contara todo, pero recordaba las palabras de Ciro. Silencio. Rosa Elena guardó un largo silencio. Luego se apartó de la puerta. Pasen. En la casa olía a medicinas y a soledad. Se sentaron a la mesa en una pequeña cocina. Todo era como en casa de Ciro, solo que más limpio y más triste. Rosa Elena se sirvió agua de una jarra.
Le temblaban las manos. Sabía que algún día vendrían, dijo en voz baja. Los he estado esperando. Cada día. Jabo, ordenó Ciro. La mujer levantó hacia él sus ojos agotados. Usted no es de la policía. Lo veo. Esa credencial es vieja. Está vencida. ¿Quién es usted? Ciro no respondió. En su lugar. Señaló a Natalia con un gesto de la cabeza. Mírela a ella. ¿La reconoce? Rosa Elena desvió la mirada. Durante unos segundos observó el rostro de Natalia y de repente palideció aún más. Dios mío, susurró. Es usted la del 7 de octubre. Entonces me recuerda, la voz de Natalia vibraba de odio. ¿Recuerda cómo me dijo que mi hija había muerto? Yo cumplía órdenes. ¿Órdenes de quién? Diego no pudo contenerse y golpeó la mesa con el puño. ¿Quién le ordenó robar a nuestra hija? Rosa Elena se sobresaltó. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron. Ustedes no entienden. No entienden nada. No fue mi idea. Yo solo era una doctora. ¿Solo una doctora? Entonces explíquenos. Ciro hablaba con frialdad, sin emoción. Desde el principio. ¿Quién organizó la red? ¿Cuántos niños vendieron? ¿A dónde fue a parar la hija de estas personas? La mujer guardó silencio un largo rato. Luego bajó las manos y Natalia vio que por sus mejillas corrían lágrimas. La red no la organicé yo. Había una persona. Una mujer. Sofía Andrade. Trabajaba en la Secretaría de Salud. Contactos. Dinero. Poder. Lo tenía todo. Ella encontraba a los clientes. Parejas ricas sin hijos. Dispuestas a pagar. Y nosotros solo ejecutábamos. ¿Cuántos? Preguntó Ciro. ¿Qué? ¿Cuántos niños? Rosa Elena cerró los ojos. En 5 años 8. Quizás 10. No recuerdo exactamente. No quiero recordar. A Natalia se le nubló la vista. 10 niños robados. 10 madres que, como ella, lloraban a bebés muertos. Mi hija, apenas podía hablar. ¿Qué pasó con mi hija? Rosa Elena abrió los ojos. Y en ellos brilló algo parecido a la lástima. A su niña se la iban a llevar. Había una pareja de otro estado. Ricos, sin hijos. Pagaron un anticipo, la mitad de la suma. Se suponía que entregaríamos a la bebé 3 días después del parto, pero algo salió mal. La mujer, la compradora, se arrepintió. O su esposo la hizo arrepentirse, no sé. Se echaron para atrás y exigieron que les devolvieran el dinero. ¿Y qué hizo su Sofía Andrade? Estaba furiosa, con la bebé en brazos, sin compradores. Los documentos ya listos. El certificado de defunción todo en orden. Devolverle la niña a los padres era imposible. Eso significaría confesarlo todo. Natalia sintió que Diego le apretaba la mano. Y dejó a la niña en una casa hogar, terminó Ciro. Como si la hubieran abandonado. Rosa Elena asintió. La dejó en la puerta durante la noche con una nota, diciendo que la madre la abandonaba. Y la cruz se la puse yo misma a la niña. No sé por qué. Quizás quería que tuviera algo de su verdadera madre. Natalia no pudo más. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Usted le puso mi cruz y la abandonó en la puerta de una casa hogar como a un cachorro. Perdónenme, sollozaba Rosa Elena en voz alta. Perdónenme. Por el amor de Dios. Yo no quería. No podía hacer otra cosa. Sofía Andrade me amenazó. Yo tenía un hijo. Nietos. Dijo que los destruiría si abría la boca. ¿Dónde está ella ahora? Preguntó Ciro bruscamente. Esa Sofía Andrade. La vieja doctora levantó hacia él sus ojos enrojecidos por las lágrimas. No sabe con quién se está metiendo. Es la hermana de su esposa. Un silencio sepulcral llenó la cocina. Natalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era imposible. Era absurdo. Sofía, su hermana mayor, con quien no se hablaba desde hacía años. Sofía, que siempre la había envidiado, siempre había competido con ella, siempre había querido quitarle todo lo que pertenecía a su hermana menor. Usted miente, susurró. Digo la verdad. Rosa Elena la miró directamente a los ojos. Sofía Andrade, de soltera Sofía Morales, su hermana. Fue ella quien le recomendó nuestro hospital. ¿O no? Natalia recordó. Recordó como 7 años atrás. Sofía, con quien entonces todavía mantenía alguna relación, le había recomendado ese hospital. Ahí hay una doctora excelente, le dijo entonces. Rosa Elena Ibarra. Una verdadera profesional. Yo me encargo de todo. Su propia hermana. Su propia sangre. Su propia hermana le había robado a su hija.
El viaje de regreso transcurrió en un silencio sepulcral. Natalia estaba sentada en el asiento trasero, con la mirada fija en un punto. Diego intentó hablar con ella varias veces, pero no respondía. Estaba en otro lugar, en un pasado que ahora veía de una manera completamente diferente. Sofía, su hermana mayor. 6 años de diferencia. Durante toda su infancia, Natalia la había admirado, quería parecerse a ella. ¿Y Sofía? Sofía siempre fue diferente, fría, calculadora, ambiciosa. Su madre decía, Sophie va a llegar lejos. Y llegó lejos, la universidad, luego un puesto en el gobierno, luego oficinas grandes con sillones de piel. Natalia siempre se sintió torpe a su lado, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente exitosa. Eligió una profesión modesta, bibliotecaria, se casó con un simple ingeniero, vivía en un departamento común y corriente. Mientras, Sofía hacía carrera, se casaba con hombres importantes, se divorciaba, se volvía a casar. La última vez que se vieron, ¿cuándo fue? Hace 8 años. En el funeral de su madre. Sofía llegó en un coche caro con chofer. Se quedó junto al ataúd 15 minutos y se fue. Ni siquiera se quedó al velorio. Tengo cosas que hacer, dijo. Natalia estaba entonces en su 4º mes de embarazo. Su madre no llegó a conocer a su nieta. Estaba en el hospital, delgada, consumida por la enfermedad. Le tomaba la mano a Natalia y susurraba, cuídate mucho, mi niña, y cuida al bebé. Él es tu felicidad. Sofía estaba en la puerta, lo vio todo, lo escuchó todo. Después del funeral, le dijo, siempre fuiste la consentida, pero eso no durará mucho. Y un mes después, la llamó. Su voz era inusualmente suave, casi preocupada. Le preguntó cómo se sentía, cómo iba el embarazo, y de repente le ofreció ayuda. Conozco un buen hospital de maternidad. Hay una doctora excelente, Rosa Elena Ibarra. Una verdadera profesional. Yo me encargo de todo. Natalia se sorprendió de tanta amabilidad, pero aceptó. Pensó que tal vez su hermana había cambiado, que la muerte de su madre había movido algo dentro de ella, que quería arreglar las cosas. Dios, qué tonta había sido. Nati. La voz de Diego la sacó de sus recuerdos. Ya llegamos. Miró a su alrededor. Estaban frente a la casa de Ciro. ¿En qué momento habían llegado? En la casa. Lo primero que hizo Ciro fue servirles a todos un caballito de tequila. Toma, le dijo a Natalia. Lo necesitas. Bebió sin sentir el sabor. El líquido ardiente le quemó la garganta, pero por dentro seguía sintiendo un hielo. ¿Por qué? Preguntó al vacío. ¿Por qué lo hizo? Ciro y Diego se miraron. Dinero, sugirió Ciro con cautela. El negocio daba buenas ganancias. No. Natalia negó con la cabeza. No solo fue el dinero. A Sofía nunca le faltó el dinero. Siempre tuvo de sobra. Esto es algo personal. Lo hizo para hacerme daño. A propósito. De manera deliberada. ¿Pero por qué? Diego no entendía. ¿Qué le hiciste? Nasser, sonrió Natalia con amargura. Nací. Mi mamá siempre me quiso más a mí. No sé por qué, pero así fue. Sofía siempre se sintió desplazada. Cuando mamá se estaba muriendo, me llamó a mí, no a Sofía. Sus últimas palabras fueron para mí. Se calló, y luego continuó con voz apagada. Sofía lo vio. Lo escuchó. Y no nos perdonó, ni a mamá ni a mí. ¿Crees que? Comenzó Diego. No lo creo. Lo sé. Me quitó a mi hija porque quería quitarme mi felicidad. Lo único que tenía. Aquello de lo que mamá habló antes de morir. No le importaba el dinero de los compradores. Cuando el trato se canceló, simplemente desechó a mi hija como un juguete roto. Ciro, sombrío, hacía girar el caballito vacío en sus manos. Si todo es como dices, esto no es solo un crimen. No encontró las palabras. Es odio, terminó Natalia por él. Odio puro y concentrado. Y ahora quiero que pague. Por cada día que mi hija pasó en esa casa hogar. Por cada una de mis lágrimas. Por cada noche en que quise morirme. Diego le puso una mano en el hombro. Haremos que pague. Pero primero tenemos que recuperar a Alondra. Eso es lo principal. Para eso se necesitan pruebas, recordó Ciro. El testimonio de la anciana es bueno, pero no suficiente. Podría retractarse en cualquier momento. Necesitamos algo más sólido. ¿Qué? Documentos. En esa red seguramente había documentos, certificados de defunción falsos, renuncias de los niños, recibos de dinero. Si Sofía es una mujer inteligente, y claramente lo es, guarda todo eso como un seguro. Natalia levantó la cabeza.
Chantaje, exactamente. Contra los que participaron y contra los que compraron. A la gente rica no le gusta que saquen sus trapos sucios al sol. Si encontramos esos documentos, lo tendremos todo, la prueba del crimen, la lista de participantes y una forma de presionar a tu hermana. ¿Cómo los encontraremos? Ciro sonrió levemente. Hay una forma, pero no te va a gustar. Dime, tienes que enfrentarla cara a cara, fingir que no sabes nada, ganarte su confianza y averiguar dónde guarda los documentos. Natalia guardó silencio. Encontrarse con Sofía, mirar a los ojos a la mujer que le robó a su hija, y sonreír, fingir, actuar. No podré, susurró. La mataré. Simplemente la mataré en cuanto la vea. Podrás. Diego la giró hacia él. La tomó por los hombros. Por Alondra. Podrás. Llevas 7 años viviendo con este dolor. Aguanta un poco más. Recuperaremos a nuestra hija, y esa mujer pagará por todo. Pero tenemos que actuar con inteligencia. Natalia cerró los ojos. Ante su vista apareció el rostro de una niña pequeña con ojos grises y trenzas delgadas. Su hija. Su sangre. 7 años en paredes ajenas. Sin amor de madre. Sin una familia. Abrió los ojos. Está bien. Lo haré. ¿Cómo la contacto? Ciro ya estaba hojeando su libreta. Sofía Andrade, subdirectora de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Oficialmente, una persona respetable. Casi una funcionaria pública. Oficina en el 3er piso. Horario de atención martes y jueves. Mañana es jueves. Demasiado oficial, negó Diego con la cabeza. Necesitamos algo más personal. Entonces el cumpleaños. ¿Qué? En una semana. Sofía cumple 55 años. Habrá una gran fiesta. Muchos invitados. Natalia, su hermana. ¿A quién le extrañaría que fuera a felicitarla? Natalia apretó los puños. No he ido a sus cumpleaños en 15 años. Pues es el pretexto perfecto para reanudar la relación. Llámala. Dile que quieres hacer las paces. Que la vida es corta. Que la familia es más importante que los rencores. Te creerá. Esa gente siempre cree en su propia irresistibilidad. Natalia se imaginó la llamada. Se imaginó la voz de Sofía. Condescendiente. Un poco burlona. Se imaginó cómo se atragantaría con las palabras de reconciliación, sabiendo la verdad. La llamaré, dijo. Mañana. Déjenme recuperarme hoy. Ciro asintió. Es razonable. Y mientras. Otra cosa. La anciana mencionó a una enfermera pelirroja. Hay que encontrarla. ¿Cuántos más testigos? Mejor. ¿Te encargas? Preguntó Diego. Me encargo. Tengo una pista. Rosa Elena mencionó algunos nombres de colegas. Una de ellas podría saber dónde buscar a la pelirroja. Se quedaron en casa de Ciro hasta tarde, discutiendo los detalles del plan, cuando Natalia y Diego finalmente se fueron. La noche ya había caído sobre la ciudad. En el coche, Natalia dijo de repente, Diego, ¿y si ella sabe? ¿Quién sabe qué? Alondra. ¿Y si sabe que la abandonaron? ¿Que renunciaron a ella? ¿Cómo le voy a explicar que soy su madre? Que no la abandoné, que la busqué, que yo. La voz se le quebró. Diego detuvo el coche. Se volvió hacia su esposa y la abrazó con fuerza. Lo superaremos juntos. Ella lo entenderá. Los niños sienten la verdad. Te mirará a los ojos y lo entenderá. Natalia lloró en su hombro. Por primera vez en ese día interminable. Lloró de dolor, de rabia, de miedo. Pero en algún lugar muy adentro, debajo de todos esos sentimientos, ardía una chispa de esperanza. En una semana vería a su hermana. Y el juego comenzaría. Natalia hizo la llamada a Sofía a la mañana siguiente. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el teléfono 2 veces. Diego estaba sentado a su lado, sosteniéndola por el hombro. Tonos. 1, 2, 3. Bueno, la voz de Sofía era exactamente como Natalia la recordaba, autoritaria, segura, con un ligero toque de impaciencia. Sofía, soy Natalia. Una pausa. Larga. Densa. Natalia. En la voz de su hermana apareció la sorpresa. Vaya sorpresa. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? 8. 8 años. Sí. Supongo que sí. ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo se llama? Diego. Estamos bien. Oye. Sofía te llamo porque Natalia tragó saliva, forzándose a pronunciar las palabras ensayadas. Porque quiero disculparme por todo. Por todos estos años que no nos hemos hablado. Por los rencores.
De nuevo. Una pausa. Natalia casi podía sentir físicamente a Sofía al otro lado de la línea, intentando averiguar dónde estaba el truco. Inesperado, dijo finalmente la hermana. ¿A qué se debe tanto arrebato? Fui al médico hace poco. Un chequeo, nada grave, pero me hizo pensar en la vida, en lo que es importante. Somos las únicas familiares que nos quedamos. Es una tontería desperdiciar los años en viejos rencores. Natalia hablaba, y con cada palabra se sentía más asqueada, pero pensaba en Alondra y continuaba. Oí que pronto es tu cumpleaños. 55, es una fecha importante. Me gustaría ir a felicitarte, si no te molesta, claro. Sofía guardó silencio durante tanto tiempo que Natalia pensó que se negaría, pero luego se oyó una risa, suave, satisfecha. Bueno, Natita, me alegra que por fin hayas madurado. Claro que sí. Ven. La fiesta es el sábado a las 7 de la tarde. Te enviaré la dirección. Gracias. Sofía. Significa mucho para mí. Nos vemos. Hermanita. La llamada terminó. Natalia dejó caer el teléfono y corrió al baño a vomitar. La semana hasta el cumpleaños se hizo insoportablemente larga. Cada día, Natalia ensayaba su papel de hermana cariñosa. Y cada día quería gritar de impotencia. Diego la apoyaba como podía. Le preparaba comida que ella apenas probaba. Se sentaba a su lado por las noches cuando no podía dormir. Mientras tanto, Ciro no perdía el tiempo. Al cuarto día, llamó con noticias. Encontré a la pelirroja, dijo sin rodeos. Se llama Sandra Beltrán. Trabajó como enfermera en ese hospital desde que abrió. ¿Hablará? Ya está hablando. O más bien, quiere hablar. Resulta que lleva 7 años viviendo con esa carga. La conciencia la ha atormentado. Está dispuesta a declarar, a afirmar lo que sea. Natalia sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sabe lo de Sofía? Lo sabe. Y no solo de ella. Tiene algo mejor que un testimonio. ¿Qué? Una libreta. Llevaba un registro. Fechas. Nombres. Cantidades. Un seguro. Por si Sofía decidía deshacerse de ella. Anotaba todo. ¿A quién vendían el niño? ¿Cuál niño? ¿Cuánto pagaron? ¿Quién participó? Natalia se aferró al respaldo de una silla. ¿Ahí está lo de Alondra? Está. Anotación del 7 de octubre. Niña. 3.200 kilogramos. Sana. Compradores. Familia C. De provincia. Rechazo de los compradores. 10 de octubre. Niña entregada a institución infantil. Familia C. ¿Quiénes son? Aún no lo sé. Pero ya no es tan importante. Lo importante es otra cosa. Tenemos una confirmación documental de que tu hija no murió. Con fecha. Con detalles. Esto ya es una prueba. Natalia se dejó caer en la silla. Las piernas no la sostenían. ¿Y ahora qué? Ahora, el cumpleaños. Vas a ver a Sofía. Finges la reconciliación, observas a tu alrededor. Necesitamos saber dónde guarda sus documentos. Seguro que ella también tiene registros. Es demasiado inteligente para confiar solo en su memoria. Y después atacaremos simultáneamente por todos los frentes. El testimonio de Rosa Elena, la libreta de Sandra, la prueba de ADN, la denuncia en la fiscalía. Tu hermana no tendrá ninguna oportunidad de librarse. El sábado llegó demasiado rápido. Natalia se miraba en el espejo. Un vestido azul oscuro. Joyas discretas. Un maquillaje cuidado. Parecía tranquila. Incluso serena. Nadie habría adivinado el huracán que se desataba en su interior. ¿Estás segura de que podrás? Diego estaba en la puerta. No, pero debo hacerlo. Te esperaré en el coche, a la vuelta de la esquina. Si algo sale mal, llama. Llegaré en un minuto. Natalia se acercó a su esposo y lo abrazó. Gracias por todo. Por creerme. Por estar a mi lado. Siempre estaré a tu lado. Ve. Y ten cuidado. La casa de Sofía era exactamente como Natalia la había imaginado. Grande. Ostentosa. Gritando riqueza. Un portón de hierro forjado. Arbustos podados. Una fuente en el jardín. En la entrada se alineaban coches de lujo. Los invitados ya estaban llegando. Natalia respiró hondo y tocó el timbre. Abrió la puerta una empleada doméstica. Una joven con uniforme. ¿Viene a ver a la señora Sofía? ¿Cómo la anuncio? Dígale que es su hermana. Natalia. La empleada enarcó las cejas con sorpresa, pero asintió y desapareció en el interior de la casa. Un minuto después, apareció Sofía en el vestíbulo. Apenas había cambiado. El mismo peinado perfecto, la misma mirada fría, la misma postura altiva.
Solo tenía más arrugas, y sus labios se habían vuelto más finos, más crueles. Natita. Sofía abrió los brazos para un abrazo. Al final viniste. Natalia se adentró en sus brazos, sintiendo como las náuseas le subían por la garganta. Sofía olía a perfume caro y a traición. «Feliz cumpleaños, hermana», logró decir. «Gracias, querida. Vamos, te presentaré a los invitados». Sofía la tomó del brazo y la condujo al salón. Por el camino, Natalia observaba con avidez. Una amplia escalera al segundo piso. Una puerta cerrada al final del pasillo, un despacho. Otra puerta, entreabierta, dejaba ver parte de una biblioteca. El salón estaba lleno de gente. Hombres con trajes caros. Mujeres con vestidos de noche. Todos sonreían. Levantaban sus copas. Elogiaban a la anfitriona. Natalia reconoció a varias personas de la televisión, funcionarios locales, empresarios. «Señores», Sofía dio una palmada para llamar la atención. «Permítanme presentarles a mi hermana menor, Natalia. Llevábamos muchos años sin vernos, pero hoy ha decidido volver a la familia». En la voz de Sofía sonaba el triunfo. Natalia comprendió, para su hermana, su llegada era una victoria, una prueba de que la hermanita menor finalmente reconocía su superioridad. «Disfrútalo», pensó Natalia, sonriendo a los invitados. «Disfrútalo mientras puedas». La noche se alargaba interminablemente. Natalia bebía champán que le sabía agrio. Comía manjares que se le atoraban en la garganta. Y sonreía, sonreía, sonreía. Mientras tanto, no dejaba de buscar dónde podía guardar Sofía los documentos. Y lo encontró. Sucedió cerca de la medianoche. Natalia se excusó para ir al baño, pero en lugar de eso, subió silenciosamente al segundo piso. El pasillo estaba vacío. Empujó con cuidado la primera puerta, un dormitorio. La segunda, un vestidor. La tercera, el despacho. Un escritorio macizo, un sillón de piel y una caja fuerte en la pared, detrás de un cuadro. Un clásico. Natalia sacó el teléfono y tomó una foto de la habitación. Luego, con el mismo sigilo, bajó. Ya sabía suficiente. Era hora de irse. Pero en la salida la esperaba una sorpresa. «¿Ya te vas, hermanita?» Sofía estaba en la puerta, y en sus ojos no había nada de la cordialidad fingida. Solo frialdad. «Y ni siquiera hemos hablado de verdad». Natalia se quedó helada. El corazón le latía con furia, pero se obligó a sonreír. «Se me hizo tarde. Estoy un poco cansada. No estoy acostumbrada a estas fiestas». «Entiendo». Sofía no se movió. La biblioteca es un lugar tan tranquilo, tan modesto, no como mi vida ajetreada. En su voz resonaba la burla. Natalia apretó los puños en los bolsillos de su abrigo. «Sofía, de verdad tengo que irme». «Espera». Su hermana se acercó un paso, y Natalia percibió el olor a alcohol. Sofía estaba ebria, no mucho, pero lo suficiente para perder la cautela. «Quiero entender». 8 años de silencio y de repente esta llamada. Esta reconciliación. «Tú siempre me has odiado, Natita, desde la infancia». «Yo no. No me mientas». Sofía alzó la voz, y varios invitados del salón se giraron. Inmediatamente se recompuso. Sonrió de nuevo. «Vamos, hablemos en privado». Agarró a Natalia por el codo y la arrastró por el pasillo. Natalia no se resistió, en parte porque no quería llamar la atención, y en parte porque quería saber qué diría Sofía. Con la mano libre, buscó discretamente el teléfono en su bolsillo y presionó el botón lateral 3 veces seguidas, la señal convenida para Diego. Terminaron en la habitación con las estanterías de libros que Natalia había visto antes. Sofía cerró la puerta y se volvió hacia su hermana. «¿Y bien?», se cruzó de brazos. «¿Para qué viniste en realidad?». «Ya te lo dije. Para hacer las paces». «Tonterías. Nunca supiste mentir, Natalia, ni siquiera de niña». «¿Qué necesitas?». «Dinero». «¿Contactos? ¿Quieres que le consiga un buen puesto a tu marido inútil?». Natalia sintió una oleada de furia. Debía callar, sonreír, actuar. Pero las palabras de Sofía sobre Diego tocaron algo muy profundo. «Mi marido no es un inútil», dijo en voz baja. «Oh, claro, un ingeniero en una fábrica. Un sueldo miserable y sin perspectivas. Podrías haber vivido de otra manera. Natalia, si me hubieras escuchado, si no hubieras sido tan terca, tan la niñita de mamá». Al mencionar a su madre, algo en Natalia se rompió. «No te atrevas a hablar de mamá». «¿Por qué?». Sofía se acercó, y su rostro se desfiguró por un rencor antiguo. «Porque te quería más a ti».
porque todo lo que tenía, amor, atención, la herencia, todo te lo llevaste tú. ¿Y yo qué era? La hija mayor, la que tenía que arreglársela sola. Mamá nos quería a las dos. No mientas. Sofía casi gritaba. Recuerdo cómo te miraba, cómo te acariciaba la cabeza, cómo te llamaba mi solecito, y a mí me tenía miedo desde niña, porque veía en mí a nuestro padre. Natalia calló. Sabía de lo que hablaba su hermana. Su padre había sido un hombre duro, frío. Murió cuando Natalia tenía 10 años. Pero incluso en ese tiempo, comprendió que nadie en la familia lo quería. Y Sofía, sí, Sofía se parecía a él, la misma mirada, los mismos gestos. Eso no justifica lo que hiciste, susurró Natalia. Lo dijo antes de poder pensarlo, y supo al instante que había cometido un error. Sofía se quedó inmóvil, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hice? ¿De qué hablas? De nada. Natalia retrocedió hacia la puerta. Tengo que irme. Detente. La voz de Sofía se volvió gélida. ¿Qué quisiste decir? Nada. Yo solo. Tú sabes algo. Sofía se acercaba lentamente, y por primera vez en su vida, Natalia vio en los ojos de su hermana no solo maldad, sino miedo. ¿Qué te han contado? ¿Quién? Nadie. Sofía, déjame ir. Fue Rosa Elena. Sofía la agarró por los hombros. Un agarre doloroso. La vieja se fue de la lengua. Sabía que no debía haberla dejado con vida. Natalia se quedó helada. Había revelado demasiado. Ahora Sofía sabía que su secreto había sido descubierto. Suéltame. Se liberó de un tirón y retrocedió hacia la puerta. No irás a ninguna parte. Sofía le bloqueó el paso. No hasta que me cuentes lo que sabes. Lo sé todo. La voz de Natalia vibró de odio. Sé lo del hospital. Lo de los niños que vendían. Lo de mi hija, a la que robaste y tiraste a una casa hogar. Gritaba, por primera vez en toda la noche, por primera vez en todos esos años. Todo lo que se había acumulado en su interior, estalló. Me robaste a mi hija, Sofía, mi propia hermana. Me dijiste que había muerto, y viví 7 años con eso. 7 años llorando en su tumba, una tumba vacía. Y ella estaba viva. Todo este tiempo, viva. Sofía escuchaba en silencio. Su rostro era impenetrable. ¿Terminaste? Preguntó cuando Natalia calló, respirando con dificultad. No, no he terminado. Tengo testigos. Documentos. Registros. Irás a la cárcel. Sofía. Por todo lo que hiciste. Sofía sonrió con frialdad. Una sonrisa espeluznante. ¿Testigos? ¿Te refieres a una vieja moribunda y a una enfermera asustada? Su palabra contra la mía. La subdirectora de la Secretaría de Salud. Natalia. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? La prueba de ADN. Demostrará que Alondra es mi hija. ¿Y qué? Sofía se encogió de hombros. Sí, tu hija está viva. Sí, está en una casa hogar. ¿Pero dónde está la prueba de que fue obra mía? Para mañana por la mañana. Rosa Elena estará muerta. Me encargaré de eso. Y Sandra apenas respira del miedo. Ha guardado silencio 7 años. Y seguirá callada. Natalia sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Tú estás blufeando. Yo nunca blufeo. Sofía se acercó a un bar en la esquina de la habitación y se sirvió un coñac. ¿Sabes por qué siempre gano, Natalia? Porque estoy dispuesta a llegar hasta el final. Y tú no. Tú eres demasiado buena. Bebió un sorbo, mirando a su hermana por encima del borde de la copa. Esto es lo que pasará ahora. Te irás de aquí, volverás a tu miserable departamento y te olvidarás de todo lo que has descubierto. No irás a la policía, no harás ninguna prueba, no buscarás a tu hija. Estás loca si crees que... No he terminado. La voz de Sofía se endureció. Si me desobedeces, te arrepentirás. Tengo contactos en todas partes, en la policía, en la fiscalía, en la casa hogar. Una llamada mía. Y a tu hija la trasladarán tan lejos que nunca la encontrarás. O tendrá un accidente. Los niños son tan frágiles. Natalia se abalanzó sobre su hermana. No recordaba cómo sucedió. En un momento, sus manos estaban en el cuello de Sofía. Y ésta jadeaba, tratando de liberarse. Te voy a matar, susurraba Natalia. Te mato, maldita. La puerta se abrió de golpe. Diego irrumpió en la habitación. Había recibido la señal de su esposa y llevaba los últimos 10 minutos bajo la ventana, escuchando fragmentos de la discusión a gritos. Natalia, detente. Apartó a su esposa de Sofía. Esta se puso a toser, agarrándose el cuello.
Tú me atacaste, graznó. Delante de testigos. Esto es una agresión. Voy a llamar a la policía. Llama, dijo Diego. Y les contaremos una historia muy interesante. Sofía levantó la vista hacia él. Y por primera vez, un miedo real apareció en sus ojos. No probarán nada. Ya lo probamos. Diego sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Toda su conversación está grabada. Sandra también grabó su testimonio en video hace una hora, ante notario y con acta. Y Rosa Elena dio una declaración escrita y firmada, con sello. Todo está documentado. Las copias ya las tiene Ciro. Está esperando nuestra llamada para enviarlo todo a la fiscalía. Sofía palideció. Ustedes están blufeando. Tú misma lo dijiste, yo nunca blufeo. Natalia se enderezó. Y en sus ojos ardía el triunfo. Yo también aprendí. Los días siguientes se fundieron en un torbellino interminable de acontecimientos. Ciro, al recibir la llamada de Diego directamente desde la casa de Sofía, actuó con la rapidez de un rayo. A la mañana siguiente, todo el material, la declaración de Rosa Elena, la grabación de video de Sandra, el audio de la confesión de Sofía, estaba sobre la mesa del fiscal de Asuntos Especiales. A Sofía la detuvieron el lunes, directamente en su oficina. Natalia no lo vio, pero Ciro le contó que su hermana se mantuvo altiva hasta el final, exigiendo un abogado, amenazando con sus contactos. Pero cuando le leyeron la lista de cargos, tráfico de menores, falsificación de documentos, fraude, amenazas a testigos, algo en ella se quebró. La caja fuerte de su casa fue abierta por orden judicial. Allí encontraron todo, copias de los certificados de defunción falsos, recibos de los compradores, listas con nombres y cantidades. 8 niños en 5 años. 8 vidas robadas. 8 familias que estaban a punto de descubrir la verdad. A Rosa Elena la pusieron bajo protección de testigos. Las amenazas de Sofía no habían sido palabras vacías. La noche después de la fiesta, un coche con desconocidos se detuvo frente a la casa de la anciana doctora. Pero ya los estaban esperando. Ciro se había encargado. Los hombres de Sofía fueron detenidos, y eso se convirtió en otro punto en la lista de acusaciones. Sandra, que había vivido tantos años con miedo, finalmente pudo respirar tranquila. En el interrogatorio lo contó todo, cómo Sofía reclutaba al personal del hospital, cómo intimidaba a los que no estaban de acuerdo, cómo disponía con sangre fría del destino de niños ajenos. Su testimonio fue el último clavo en el ataúd de la carrera y la libertad de Sofía. Pero para Natalia, todo esto era solo el telón de fondo. Lo más importante le esperaba. La prueba de ADN tardó 2 semanas. 2 semanas que parecieron una eternidad. Natalia no podía trabajar ni dormir. Se sentaba junto a la ventana y miraba la calle, imaginando cómo llevaría a su hija a casa, cómo le mostraría el cuarto de niños que ella y Diego habían arreglado en esos días, cómo le haría trenzas por las mañanas, cómo le leería cuentos por la noche. El resultado llegó un jueves. Probabilidad de parentesco, 99.9%. Natalia sostenía el papel en sus manos y lloraba. Diego la abrazaba. Y por sus mejillas también corrían lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar en todos los años de su matrimonio. Es nuestra, susurraba Natalia. De verdad es nuestra. Luego vinieron los juzgados, los papeles, la burocracia, la anulación del certificado de defunción ficticio, la restitución de la patria potestad, el trámite de la custodia que debía convertirse en adopción, ya que legalmente Alondra todavía figuraba como una niña abandonada, sin padres. Ciro ayudó en cada paso. Sus contactos, su experiencia, su terquedad derribaban cualquier muro. Cuando algún funcionario comenzaba a retrasar los papeles, Ciro entraba a su oficina, y el asunto se resolvía en 1 hora. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó Natalia una vez. Llevábamos tantos años sin hablarnos. No me debes nada. Ciro guardó un largo silencio, mirando por la ventana. Luego dijo, hace 20 años, llevé un caso de un niño desaparecido. 3 años tenía. Nunca lo encontramos. La madre después, no terminó. Hizo un gesto con la mano. Me salí de la policía después de eso. No pude más. Y ahora al menos puedo arreglar algo. Natalia lo abrazó en silencio. El día que fueron a recoger a Alondra amaneció soleado. El primer día cálido después de un largo y gris otoño. Como si la naturaleza misma hubiera decidido celebrar el acontecimiento. Doña Tamara los recibió en la entrada. Ya conocía toda la historia. Los investigadores habían ido a la casa hogar. Interrogaron al personal. Estudiaron los documentos. Los está esperando, dijo la directora.
Le expliqué lo que pude. Pero es pequeña. Le cuesta entender. Lo sé. Natalia asintió. No la presionaremos. Esperaremos lo que sea necesario. Entraron en la misma habitación donde habían visto a Alondra por primera vez. La niña estaba sentada en una silla junto a la ventana, con el mismo vestido azul y las mismas trenzas delgadas. Solo que en sus ojos había algo nuevo, recelo, esperanza, miedo. Natalia se puso en cuclillas frente a ella. Hola, dijo en voz baja. ¿Me recuerdas? Alondra asintió. Usted se cayó ese día. ¿Se sintió mal? Sí, porque vi tu cruz. Natalia tocó con cuidado la crucecita de plata en el cuello de la niña. Era mía. Hace mucho tiempo. La perdí el día que tú naciste. La niña frunció el ceño. Me dijeron que mi mamá me abandonó. Te dijeron una mentira. La voz de Natalia se quebró. Yo no te abandoné. Yo pensaba que ya no estabas. Eso me dijeron, y yo lo creí. ¿Y tú estabas aquí, todo este tiempo? No contuvo las lágrimas. Rodaban por sus mejillas, caían al suelo. Te busqué, continuó Natalia. Cada día, durante 7 años. No sabía a quién buscaba, pero te buscaba. Pasaba por los parques y miraba a las niñas. Me despertaba por la noche y lloraba. Y ahora estás aquí, frente a mí, viva, real, mi hija. Alondra guardaba silencio. Sus ojos grises, Dios mío, eran los ojos de Diego. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La miraban con seriedad, como una adulta. ¿Me van a llevar con ustedes?, preguntó finalmente. Si tú quieres. Nosotros queremos con todo nuestro corazón que vivas con nosotros. Pero solo si tú también lo quieres. Una larga pausa. Natalia tenía miedo de respirar. Y entonces, Alondra hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la silla. Se acercó a Natalia y la abrazó. Unos bracitos pequeños rodearon su cuello, oliendo a jabón de niños. Su cabello le hizo cosquillas en la mejilla. Mamá, susurró la niña. Mamá. Natalia la apretó contra sí y rompió a llorar a gritos. Diego se arrodilló a su lado, abrazándolas a las dos. Allí estaban, sentados en el suelo de una institución del gobierno, los tres. Una familia, llorando juntos. Un año después, Natalia estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo Diego le enseñaba a Alondra a andar en bicicleta. La niña se caía, se levantaba, se reía, y volvía a subirse a la bicicleta. La cruz de plata brillaba al sol. A Sofía la condenaron a 12 años de prisión. Natalia no fue al juicio. No quería ver a su hermana. No quería escuchar sus excusas. Le bastaba con que se hubiera hecho justicia. Rosa Elena murió 3 meses atrás. Tranquilamente. Mientras dormía. Antes de morir. Le pidió a Natalia que la visitara. Le pidió perdón. Natalia no sabía si la había perdonado, pero le dijo que sí, para que la anciana pudiera irse en paz. Sandra se mudó a otra ciudad. Comenzó una nueva vida. A veces llamaba para preguntar por Alondra. Ciro se convirtió en un visitante frecuente en su casa. Alondra lo llamaba, tío Ciro, y le exigía que le trajera dulces cada vez que iba. Él siempre se los traía. ¿Y la cruz? La cruz permaneció en el cuello de su hija. Natalia le propuso devolvérsela, pero Alondra se negó. Es mía, dijo con seriedad. Tú misma me la diste. Ahí dice, protégeme y sálvame. Y me protegió para ti. Natalia abrazó a su hija y no discutió. Después de todo, sí existen los finales felices. Incluso después de 7 años de oscuridad. Incluso después de la traición de tu propia sangre. Incluso cuando parece que ya no hay esperanza. Lo importante es no dejar de buscar. Con esto, nuestra historia llega a su fin. Gracias por haberla escuchado hasta el final. Esto es muy importante para el desarrollo del canal. Si la historia conmovió su alma, denle un me gusta y compártanla con sus amigos. Suscríbanse para no perderse nuevas historias.